que surjan diferentes grupos, que haya divisiones en iglesias, que haya mucho movimiento y que también haya manipulación para algunas personas. Me estoy refiriendo a la manera de entender los dones espirituales. Este capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios nos enseña como el propósito con el cual, o la manera como Dios está trabajando con su iglesia, la manera como Dios trabaja y la manera como Él usa sus recursos especiales para edificar su iglesia, para edificar su cuerpo. Por eso en esta mañana vamos a estar mirando este tema de los dones espirituales, pero especialmente vamos a hablar de la manera de entenderlos, o sea, cómo entenderlos como una herramienta de unidad dentro de la iglesia, como una herramienta de comunicación, de comunión y como una herramienta de crecimiento. Entonces vamos a estar leyendo allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. This is a demonstration of Ustream Producer. Vamos a leer inicialmente los primeros 11 versículos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 11. Dice la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hablando acerca de la manera de entender los dones espirituales, lo primero que debemos hacer entonces es reconocer la necesidad de conocer acerca de ellos. O sea, ¿cuánto sabemos de los dones espirituales? Porque a veces el no saber acerca del tema hace que podamos ser confundidos. Dice que necesitamos reconocer la necesidad de nuestro conocimiento acerca de los dones para no ser extraviados. Es lo que encontramos ahí, la primera como advertencia de Pablo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Es decir, cuando no hay conocimiento correcto de las Escrituras, la persona fácilmente puede ser movida de un lado a otro. Cuando no se tiene claridad en lo que tiene que ver con el concepto de iglesia, también las personas se mueven de un lado a otro. Cuando se hace el censo, en Colombia se hacen los censos a veces de la cantidad de cristianos que hay en nuestro país. Se habla a veces de cifras como del 10, 12, 15% de cristianos en nuestro país. Sin embargo, yo creo que no son cifras reales, porque en nuestro país se presenta mucho lo que se conoce como el turismo religioso. Es decir, hay muchos hermanos que van aquí, van allá, esta semana, la otra semana van a otra congregación, la otra, y viven así saltando de una congregación en otra congregación. Y en cada una de esas congregaciones los cuentan.
Entonces, cuando pasan las estadísticas, aparece un 10%, un 15%, y realmente yo no creo que lleguemos al 10% en Colombia en la This is a población de cristianos. demonstration of Ustream ¿Por qué? Producer. Porque la persona, al no entender lo que significa la iglesia, al no entender la interdependencia, al no entender la permanencia, al no entender la necesidad de integrarse plenamente en la congregación, entonces fácilmente es extraviada. Y por no tener el conocimiento es extraviada, así como a los gentiles eran llevados a los ídolos mudos, hoy también las personas son extraviadas de la misma manera. Incluso algunas personas son llevadas a la idolatría. Por eso es muy importante entonces, cuando adquirimos conocimiento de lo que son los dones espirituales, también entendemos la relación entre el Espíritu Santo y Jesús. O sea, ¿qué relación hay entre el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo? ¿Cuál es esa relación? Vemos ahí una explicación de Pablo, dice: os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es decir, nuestra relación con Dios está determinada por la presencia del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que determina cómo nos vamos a relacionar con el Padre y cómo nos vamos a relacionar con el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros podemos decir, o más que decir, si podemos asumir el señorío del Señor Jesucristo en nuestras vidas, significa que el Espíritu Santo está obrando en nosotros para llevarnos a entenderlo. Y no solo entenderlo, sino vivirlo. ¿Sí? Vivir bajo el señorío de Cristo, que significa vivir para obedecerlo a Él. Recordamos, en su palabra Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si quieres, cerremos la puerta completamente para que no se pase mucho frío. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor en su palabra. ¿Qué nos enseña o qué relación se establece entonces entre la obediencia a los mandamientos y el amor? Entonces, cuando nosotros en el ámbito eclesiástico, nosotros aquí reunidos, entendemos con claridad que Él nos está llamando a amarnos mutuamente y a servirnos mutuamente, y a entender que pertenecemos uno a los otros y los otros nos pertenecen. Esa pertenencia mutua nos lleva a mirar de qué manera nosotros podemos beneficiar a los demás. Yo creo que esa es una de las preguntas que debemos formularnos permanentemente, y más cuando nos estamos congregando, y más en lo que tiene que ver con el tema de los dones. Es decir, ¿de qué manera yo puedo servir a mis hermanos? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Se plantean esa pregunta con relativa frecuencia? Es necesario hacerlo, porque hay una frase que se utiliza mucho en el mundo, dice que el que no vive para servir, no sirve. Y es una frase que adquiere un significado aún mayor dentro de la iglesia, porque el Señor nos ha llamado a formar parte de un cuerpo, y como miembros de un cuerpo somos interdependientes, pero también somos participantes de la salud de ese cuerpo. Y la salud del cuerpo tiene que ver con el funcionamiento de cada uno de acuerdo con la función que Dios le ha asignado. Y de eso es lo que trata entonces el tema de los dones espirituales. Cuando hablamos de los dones espirituales, tenemos que decir entonces, o tenemos que remitirnos a mirar las capacidades especiales que Dios ha dado a cada uno de nosotros para servir en el cuerpo de Cristo, para servir a la iglesia. Por eso, cada vez que nos congreguemos, debemos estar pensando en la manera como podemos servir a nuestros hermanos en la iglesia. ¿Cómo podemos servirlos? ¿Cómo podemos ayudarlos en el proceso que el Señor está llevando con cada uno de nosotros, de llevarnos hasta que todos lleguemos a la estatura del conocimiento de un varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos seamos cada vez más como Cristo? Y en ese proceso estamos todos inmersos, y todos debemos participar en la formación de nuestros hermanos. Todos participamos en ese proceso. Pero eso no lo haríamos si no entendemos, si no reconocemos la necesidad de conocer un poco más acerca de este tema. Lo segundo que tenemos en cuenta en la manera de entender los dones espirituales es analizar la manifestación del Espíritu en los seres humanos. O sea, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros de diferentes maneras. Básicamente el apóstol Pablo menciona 3 tipos de manifestaciones en este capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Él habla de dones,
Él habla de ministerios y él habla de operaciones. Tendremos que identificar cada uno de esos términos. ¿Qué significa? ¿Qué es un don? Entonces tenemos que decir que un don es una característica especial que le es dada a cada miembro de la iglesia para servir a los otros. Pero es una característica que solo puede ejercerse o que solamente se ejerce en el creyente cuando éste se deja guiar o dirigir por el Espíritu Santo. Es decir, es la acción del Espíritu Santo a través de cada creyente. Ese es el don. Pero el Espíritu Santo obra de diferente manera. Entonces, entendemos que hay don, por ejemplo, don de profecía, evangelismo, don de enseñanza, don de mayordomía, don de presidir, don de lenguas, don de sanidades. Son diferentes capacidades para hacer cosas dentro de la iglesia. Entonces, a la capacidad para hacer cosas dentro de la iglesia se le conoce como dones. Y qué es lo que nos habla aquí en 1 Corintios 12, del 4 al 5, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, observamos allí que nos habla de que los dones son diversos. Hay diversidad de dones. Como hay diversidad de funciones, como hay diversidad de necesidades dentro de la iglesia, entonces se necesita diferentes capacidades para satisfacer esas necesidades. Se necesita personas que tengan características especiales para cumplir cada uno de esos servicios que se requieren dentro de la iglesia. Por eso los dones son diversos, como diversos también son los ministerios. Es decir, ¿cuántos ministerios hay en la iglesia? Muchos. Cuando hablamos de ministerios es cuántas maneras de atender las necesidades de la iglesia existen. O sea, hay muchas. Y se pueden formular cada día más ministerios, o sea, maneras de ayudar a las personas. Si hablamos de necesidades, ¿cuántas necesidades tenemos dentro de la congregación? Son muchísimas las necesidades. Entonces, para atender a cada una de esas necesidades tendríamos que diseñar un ministerio, ¿sí? Un servicio, una función. Tendríamos que buscar una persona que cumpliera esa función específica. Entonces, por ejemplo, tenemos la escuela de niños, eso es un ministerio. Y para atender a la escuela de niños, ¿qué necesitamos? Personas que tengan el don de enseñanza para poder cumplir con la función. Entonces, ya vemos dos cosas ahí. Entonces, el ministerio que es el don, por ejemplo, en el caso de la enseñanza, don de la enseñanza, y el ministerio que es la escuela bíblica infantil. Veríamos ahí entonces un ministerio y veríamos también entonces un don del Espíritu. Pero esos ministerios dice que también que son asignados por el Señor, o sea, Dios mismo es el que determina qué función debe cumplir cada persona en el cuerpo. Dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Solo hay una característica especial que tenemos que mencionar acá. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, algo interesante con los ministerios es que es Dios mismo quien determina la función que cada uno de nosotros debe cumplir dentro de su iglesia. Entonces, cuando entendemos que es Dios mismo quien determina la función que hemos de cumplir, eso evita que algunos nos enorgullezcamos y también evita que algunos se crean inútiles o se crean de menor valor, ¿sí? Porque cuando hablamos de funciones, no estamos hablando de importancia, así como cuando hablábamos de la familia y hablábamos del esposo y la esposa y decíamos que en el matrimonio el esposo y la esposa somos iguales delante de Dios, que lo único que había era diferencia de roles. Así sucede también en la iglesia.
Entonces, así como en la familia, por ejemplo, el hecho de que el varón ostente la posición de autoridad no significa que sea más importante. Así también, cuando hablamos de la iglesia y de las funciones que se cumplen dentro de la iglesia, el hecho de que sea el anciano, el diácono, el pastor, no indica que sea más importante que el ujier, que el acomodador, que el que sirve los tintos o que el que hace el aseo. Todos tenemos una función especial que cumplir de parte del Señor. Y todas las funciones son igualmente importantes, todas son igualmente importantes y no nos deben llevar de ninguna manera esas funciones a categorizar a las personas. O sea, entre nosotros no debe existir esa categorización, porque todos somos iguales delante de Dios. El hecho de que tengamos diferentes funciones no nos hace diferentes en cuanto a categoría delante de Dios, sino que todos somos iguales. Por eso no vamos a decir que hay cristianos de primera categoría o cristianos de segunda categoría, o como en alguna oportunidad en algunas congregaciones se acostumbraba que vamos a tener la reunión para los profesionales diferente a la reunión para el resto de la congregación, haciendo distinciones que Dios no hace, ¿sí? Porque todos somos iguales. Entonces, en la iglesia tenemos que entender que el ser iguales delante de Dios nos debe llevar a ver que todos somos igualmente necesarios dentro del cuerpo. Entonces, en el cuerpo todos cumplimos una función. A veces uno se pone a pensar, bueno, a compararse, ¿será que yo soy de pronto una pestaña? Solamente del cuerpo. ¿Cumple alguna función las pestañas? ¿Cuántos se le han quemado las pestañas? Yo recuerdo una vez que estaba por aquí en una reunión de damas y me puse a hacer una torta y le arrimé la cara al horno cuando iba a prenderlo y explotó y me quemó el bigote que tenía en esa época, las pestañas y las cejas. Y después, ¿qué dificultades tenía yo para cuando sudaba o cuando salía a la luz? Entonces, al no tener las pestañas estaba afectado, los ojos se afectaron bastante. ¿Por qué? Porque todos los elementos de nuestro cuerpo son útiles. O cuando uno se corta las uñas más de lo que las debe cortar, ¿qué sucede? Empiezan a dolerle a uno los dedos, ¿cierto? Entonces, no podemos decir que dentro del cuerpo haya algún miembro que no cumpla una utilidad. Pero esa función que tiene no hace a un miembro, a una parte del cuerpo más importante que la otra. Somos parte del mismo cuerpo. Y la función que cada uno cumple, por insignificante que nos parezca, es importante dentro del cuerpo y no debemos categorizar. Entonces, dentro de la iglesia no debemos establecer ningún tipo de jerarquías, de rangos, sino que todos somos iguales, porque es Dios mismo el que hace todo en todos. O sea, es Dios el que presta el servicio a través de nosotros. O sea, Dios nos usa a nosotros para brindar un servicio a su iglesia. Entonces, ahí no puedo enorgullecerme o no puedo creerme más importante porque Dios haga conmigo o cumpla conmigo una función que no quiere, que no va a cumplir con otro. No me hace más importante, ¿sí? La función no me hace más importante. De pronto sí me hace más responsable. Hay algunas funciones que exigen o demandan mayor responsabilidad, pero no implica mayor importancia. Es importante, es bueno que lo tengamos claro. Entonces, no es que de pronto el pastor es más importante que el hermanito que hace el aseo, no, igual, en el cuerpo del Cristo somos todos iguales. Y entonces dice que el Espíritu se manifiesta por medio de los dones, las capacidades que da a los hermanos o a las personas para cumplir una función, los ministerios, que son ya la organización que se hace para atender las necesidades dentro de la iglesia, y las operaciones que son el resultado del ejercicio de los ministerios. O sea, cuando una persona, por ejemplo, tiene el don de enseñar y alguien es enseñado, ¿quién enseña a esa persona? Pongamos, yo estoy aquí frente a ustedes, estoy comunicando una enseñanza, estoy enseñando, pero realmente ¿quién es el que les puede enseñar a ustedes? Es el Espíritu Santo. Entonces, esa enseñanza que hace el Espíritu Santo es la operación. El don que se utiliza para llegar, entonces Él me puede dar a mí el don de la enseñanza para poder compartir con ustedes. Y el ministerio entonces ya es la reunión como tal para ejercer esa función. Entonces la iglesia necesita ser enseñada, entonces se crean escenarios para la enseñanza.
Dios coloca a personas con dones, en el caso de la enseñanza, a los maestros, y hace la operación, entonces cuando el Espíritu Santo aplica la enseñanza al corazón de cada uno de los miembros. Pero notamos que todo lo hace el mismo Dios, el mismo Espíritu. El que da el don, el que lo utiliza en cada una de las personas y el que lo aplica a las personas que son beneficiadas. Entonces sí, más o menos dejamos claro dentro del tema de ministerio, de dones, ministerios y operaciones. Entonces, don, la capacidad que da a la persona para servir. Ministerio, el servicio que la persona presta. Y operación, el resultado que se obtiene por el servicio, por la función que se ha ejecutado. Entonces ya llevamos 2 puntos en lo que tiene que ver con la manera de entender los dones espirituales en la iglesia. Reconocer la necesidad de conocer acerca de ellos, analizar la manifestación del Espíritu en los seres humanos, pero debemos también reconocer la soberanía de Dios al otorgar los dones. O sea, es Dios el que determina qué don le da a cada persona. O sea, no depende de mí, no depende de lo que yo desee o lo que yo quiera o lo que yo busque, sino que depende de Dios darme un don o darme otro. Es Dios el que me capacita a mí para servir y es Dios el que lo capacita a usted para servir. No es de usted ni es mío, es Él quien lo hace. Entonces debemos reconocer esa soberanía de Dios. Y miramos ahí en 1 Corintios 12, del 12 al 17, vamos a leer en esta oportunidad, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Qué es lo primero que observamos acá? Que Dios dio a cada uno un don diferente. O sea, cada uno de nosotros tiene un don diferente. Cada uno de nosotros, de hecho, entonces debe tener una función diferente dentro del cuerpo. Desafortunadamente ahí tenemos un problema, porque cuando se habla de servicio en la iglesia, a ver, ¿quién quiere servir en la iglesia? Solamente aparecen 2 cosas para hacer: enseñar y el grupo de alabanza, no hay más. Sí, cuando se habla de servicio en la iglesia no se ven sino esas son las 2 cosas. O sea, lo único que se piensa: quiero servir en la iglesia. Y usted le pregunta: ¿en qué quiere servir? No, yo quiero estar en el grupo de alabanza. O no, yo quiero ser maestro de escuela bíblica. Solamente se ven eso, pero no se ven otras funciones. ¿Será que solo existen las 2 funciones en la iglesia? Hay muchas más funciones. El asunto es que no se está entendiendo entonces que hay más funciones y que Dios dio a cada uno un don diferente, pero todos esos dones en relación con el cuerpo y no por elección propia. O sea, ninguno de nosotros elige qué va a hacer dentro de la iglesia. Es Dios mismo el que determina qué función va a cumplir cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos? Estará preguntando usted, ¿cómo sé? De hecho, cuando el Señor me entrega a mí un don, cuando yo trato de utilizarlo, entonces se me facilita. O sea, Dios obra de manera especial y yo puedo entonces, se ven los resultados, se ve la facilidad con que lo puedo hacer, se ve la efectividad. Entonces vemos que Dios está obrando realmente a través de mí. ¿Cómo saber qué don tengo? Entonces, ¿qué debo hacer? Estar disponible a hacer todo lo que me manden. ¿Sí? Eso debe hacer, o sea, cada miembro de la iglesia, ¿qué debe hacer para poder identificar su don? Estar disponible a hacer todo lo que le manden. ¿Sí?
Entonces, al tratar de hacer las diferentes cosas, nos vamos a dar cuenta para qué fue diseñado cada uno de los cristianos, de los creyentes. Pongamos un ejemplo, si usted fuera a clavar una pared, una puntilla en la pared, yo voy a hacer el contrario, una puntilla en la pared, y usted tiene ahí varias herramientas, tiene un martillo, tiene un serrucho, tiene un pedazo de pan, tiene una regla, y usted le dice, mira a ver, clave esa puntilla en la pared, y usted no sabe cómo usar ninguna de esas herramientas, ¿qué tiene que hacer? Seguro que primero coge el pan y coge la puntilla y... No, pero si coge el pan para clavar la puntilla, ¿qué sucede? Y si coge la regla para clavar la puntilla, entonces ¿con qué toca clavar la puntilla? Con el martillo. Así dentro de la iglesia, cada uno de nosotros nos ha dado unas características especiales para cumplir una función especial. Entonces, ¿qué pasa cuando tomamos a una persona que no fue diseñada para cumplir una función y queremos que la cumpla? Tenemos a una persona que va a estar todo el tiempo ahí frustrada, tratando de hacer algo que se le ha dicho que haga, pero no lo puede hacer bien, porque no fue diseñada con ese propósito. Entonces, es un trabajo que debemos hacer como iglesia, adelantar como iglesia, es identificar a cada persona para qué fue hecha, qué características especiales le dio Dios para ponerlo a servir en la posición correcta. Entonces, para cada uno de nosotros hay una posición en la iglesia, pero entonces, ¿qué requiere? Que las personas estén dispuestas. Pero a veces le dice uno, hermanos, ayúdenos a recoger las sillas. This is a demonstration of Ustream Producer. No aparece, ese no era el ministerio, definitivamente. Hermanos, vamos a ir a evangelizar en la tarde. Uy, no, pero qué oso, qué pena me da ir de pronto por allá. Nunca lo ha hecho, no sabe si va a ser efectivo o no. Como experiencia, el mes pasado cuando salimos en la tarde evangelística, estábamos con el librito de colores, que es muy bonito el material que se utiliza para evangelismo. Y para mí fue un gozo ver a Daniela hablando con diferentes personas. Allá la vi con un señor ya como de unos, yo creo como casi 45 años por ahí, y ella trabó una conversación con él y para completar le salió como medio incrédulo y era como a refutar todo lo que la niña le decía. Yo lo escuchaba por ahí, no así, pero al final terminó él dándole aceptando los argumentos que ella le estaba explicando. Ella iba, o sea, su intención, pero ella no, o sea, lo que yo quería mencionar es que no le dio temor a hacerlo. Cuando antes, de pronto si le dicen vamos a hacerlo o va a hacerlo, no sabía que podía hacerlo. Cuando ya fue en el campo y lo hizo, se dio cuenta que podía hacerlo. Pero si no se lanza y si no va y trata de hacerlo, no se va a dar cuenta. Entonces, ahí de pronto muchos ahí, de entre ustedes, de pronto hay alguno que fue llamado para ser evangelista, pero si nunca trata de hablarle a alguna persona, no va a saber si realmente fue con ese propósito que Dios lo colocó en la iglesia, o que Dios lo está llamando para ser misionero, para lo que Dios quiera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disponernos. Decir, aquí estoy yo, ¿qué me van a poner a hacer? Entonces, ahí viene la función del liderazgo en la iglesia. Entonces, cuando tenemos personas disponibles, miramos a ver, vamos probando. Nosotros nos toca también ir probando. O sea, cogemos personas y vamos asignándole tareas. Algunos funcionan en una tarea, otros no funcionan. Por eso algunos de ustedes se dan cuenta que a veces hay unos en una función y después ya no aparecen más en esa función, sino que está otro y vamos cambiando. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de mirar cada persona para qué fue diseñada hasta que la persona se ubica en el servicio que debe prestar dentro de la iglesia. Pero recuerden, todos en la iglesia tenemos una función que cumplir mínimo. Ninguno estamos ahí inútiles, sino todos tenemos una función. Y que cuando no cumplimos nuestra función, el resto del cuerpo se está resintiendo porque no está siendo atendida alguna de sus necesidades. Pero es Dios el que determina
qué función asignar a cada uno de nosotros, porque es Dios el que nos da el don. Dios nos da la capacidad a cada uno de cumplir funciones dentro de la iglesia. Y dice que Él repartió a cada uno como Él quiso. Es no porque yo le pedí, Señor, yo quiero ser un maestro de tu palabra. No, yo no le pedí eso al Señor, nunca. Nunca le dije eso. El Señor hace lo que Él quiere. ¿Y cómo lo hace? Teniendo en cuenta las necesidades del cuerpo. Es decir, en la iglesia hay necesidades y en la iglesia están las personas que deben satisfacer esas necesidades. Porque Dios, cuando coloca a cada uno de nosotros en su iglesia, nos coloca con el propósito, con ese propósito de que sirvamos, que atendamos a las necesidades de los otros hermanos. Él tiene en cuenta las necesidades del cuerpo. Él da dones, dice Pablo, igual a los judíos que a los gentiles. O sea, Él no hace distinción de personas. En este tiempo en el que Pablo está predicando es muy relevante el tema, porque hay una división entre judíos y gentiles. Los judíos están diciendo que solo ellos son el pueblo de Dios. Los gentiles entonces están entendiendo que llegaron a ser también pueblo de Dios y hay un conflicto. Por eso Pablo dice, no, mire, el Espíritu Santo obra de la misma manera en los judíos, de la misma manera como obra en los gentiles. Obra igual en gentiles y judíos. Los gentiles también han recibido capacidades especiales del Espíritu Santo para servir en la iglesia, porque ellos también tienen el Espíritu Santo y también cumplen funciones dentro de la iglesia. Y entonces Dios mismo asignó cada función o una función propia a cada órgano, a cada miembro. Y esa ilustración que hace del cuerpo es bastante práctica. Cuando nosotros nos ponemos a considerar nuestros cuerpos y a pensar en la función que cumple cada uno de nuestros miembros, entonces es cuando nosotros podemos entender el funcionamiento de la iglesia. Porque cuando uno trata de usar un miembro de su cuerpo para una cosa que no fue diseñado, ¿qué sucede? Cuando tratamos de caminar sobre las manos. No, si hay gente que camina sobre las manos. Generalmente están en los circos. En los circos o en los gimnastas también hacen eso. O tratamos de comer usando los pies. Bueno, hay personas que les ha tocado comer usando los pies porque no tienen las manos. ¿Sí? Hay personas que les ha tocado caminar en las manos porque no tienen los pies. Pero sufren, esos miembros sufren porque no fueron diseñados con ese propósito. Entonces, tenemos que, al mirar nuestro cuerpo, darnos cuenta que de la misma manera, en la iglesia todos somos útiles y todos somos necesarios. Y como todos somos necesarios, entonces tenemos que mirar que todos estamos perfectamente unidos. Y aquí es donde tenemos que trabajar fuertemente en nuestra congregación, y es en entender que nosotros pertenecemos unos a los otros, que estamos estrechamente unidos, que esa unión hace que realmente podamos satisfacer las necesidades de otros, pero que también nuestras necesidades sean satisfechas. Entonces, digamos que un día como hoy se convierte en un reto para que cada uno de los miembros de la iglesia analice su posición o su participación dentro de la iglesia. A ver, si yo les pregunto, ¿cuántos saben para qué los puso el Señor en su iglesia? ¿Cuántos me pueden responder? This is a demonstration of Ustream Producer. Bueno, para servirles. Todos debemos tener claro que Él nos puso en su iglesia para que sirvamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos están sirviendo en la iglesia? ¿De qué manera lo están haciendo? Es bueno preguntarnos eso, ¿sí? O sea, ahora pensemos, ¿qué capacidades espirituales me ha dado el Señor? ¿Y cómo estoy usando esa capacidad para beneficiar a mis hermanos? Por ejemplo, puede haber alguien que es un maestro de la Biblia. ¿Está enseñando?
Puede haber alguien que es muy buen predicador, ¿está predicando? O sea, ¿qué función está cumpliendo? Puede haber alguien que es muy bueno para consolar, ¿lo está haciendo? Puede haber alguien que es muy bueno para aconsejar, ¿está aconsejando, está exhortando, está animando a los hermanos? This is O a sea, ¿qué trabajo demonstration estamos of haciendo? Ustream Por eso Producer. cuando nos reunimos, ¿qué tenemos que observar? Digamos que es el proceso contrario al que sucede en un centro hospitalario. En un hospital, en una clínica, ¿cómo se dan las cosas? El paciente viene y los profesionales tienen que mirar qué problema hay con ese paciente que vino al centro hospitalario. En el caso de la This is a iglesia, demonstration todos of vamos a la Ustream iglesia Producer. para ver qué necesidades hay en la iglesia, entre nuestros hermanos. Bueno, pero más es mirar qué necesidades hay para decir cómo puedo yo suplirla. Entonces yo miro la necesidad y entonces trato de suplirla. Si al tratar de suplir esa necesidad soy eficiente y lo pude hacer y tuve la capacidad de hacerlo, ¿significa que estoy usando el don que yo recibí? Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo me congrego, cuando estoy con mis hermanos, es mirar a mis hermanos a ver qué necesidades tienen, para mirar de qué manera puedo yo entrar a satisfacer esa necesidad. Y cuando yo trato de satisfacer las necesidades de mis hermanos, entonces me voy a dar cuenta cuál es el don que el Señor me ha dado. Me voy a dar cuenta con qué propósito fue el que me colocó en su iglesia. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento que debemos seguir. Entonces, teniendo en cuenta que cada miembro tiene su propia función. Y entonces estamos en este punto ya, el cuarto punto, que es reconocer la interdependencia de los miembros del cuerpo. O sea, tenemos que reconocer que cada uno de nosotros depende de los otros y que los otros dependen de mí. Pongámoslo en estos términos. A ver, vamos a comparar la iglesia con una pirámide humana. Entonces, coloquemos a personas en los diferentes niveles de la pirámide. Coloquémoslos. Si alguno de los niveles bajos se quita, ¿qué pasa con los que están arriba? O sea, porque todos cumplimos una. Todos en la pirámide, todos cumplen una función. Cuando alguno de los que está ahí deja de cumplir la función, en la iglesia todos dependemos de esa misma manera los unos de los otros. Todos dependemos los unos de los otros. De pronto no lo hemos entendido, o de pronto no lo queremos aceptar, o de pronto no lo queremos reconocer, pero todos somos dependientes. Y de pronto hay muchas necesidades que no se están satisfaciendo porque no entendemos que hay personas en la iglesia que van a poder atender esa necesidad. Y pensamos que no es de competencia de la iglesia. A veces restringimos a la iglesia solamente a dos cosas, a alabanza y predicación. Desafortunadamente es así. O sea, pensamos que la iglesia solamente existe para alabar al Señor y para aprender de la palabra, pero no vemos otras cosas para las cuales la iglesia existe. Y tenemos que ver que hay muchas otras cosas para las cuales existe. Porque dice el apóstol Pablo, para estimularlos al amor y a las buenas obras. Y también dice que ahí están las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, por ejemplo, está la necesidad de ser exhortados. Yo quiero manejar un poco ese tema de la exhortación, no en el sentido de pensar en la necesidad de que la gente la regañen, sino de exhortar significa remendar, o sea, volver a un estado que la persona debe tener. Entonces, se requiere un cuidado especial de la persona que va a exhortar, es de ir y mirar qué problema tiene mi hermano para ver cómo le ayudo a solucionarlo. Entonces, de pronto tiene un problema con su carácter que debe cambiar algo, entonces yo me acerco a él para mirar cómo le ayudo a cambiar eso que él necesita cambiar. Entonces, ¿cómo se hace? A través de la exhortación. Pero eso se puede dar en la medida en que nuestras relaciones realmente llegan a ser significativas, en la que realmente yo me estoy sintiendo parte del cuerpo. Bueno, quiero mencionar algún tema que esta mañana estábamos tocando, y es en nuestras reuniones
comunitarias, a veces pasan cosas que no debieran pasar. Ese es en este sentido, por ejemplo, cuando se establecen dentro de nuestra congregación, se establecen grupitos, pequeños grupitos, This is a por demonstration afinidad. of Ustream A veces Producer. está el grupo de alabanza, por ejemplo, están los maestros de escuela bíblica, o está las damas, o está el grupo de varones, y ese grupito, incluso en nuestras reuniones de toda la iglesia, se siguen manteniendo. Entonces llegó y terminó el culto, y en lugar de integrarnos todos, ¿qué sucede? De pronto el grupo de alabanza se queda por acá y charlando ahí sus cosas. De pronto las damas que se reunieron el viernes se reúnen otra vez para repasar lo que hicieron el viernes y compartir entre ellas. Y de pronto los jóvenes se reunieron ahí para repasar un poco lo que van a hacer. Pero los otros, hubo personas que se quedaron por fuera, personas que se quedaron por fuera y que no están en ninguno de esos grupos. Entonces, ¿cómo se sienten esas personas? ¿Y quién sabe qué está pasando con ellos? Entonces, por eso cuando nosotros nos reunimos como iglesia tenemos que estar pendientes de todos. De todos. Entonces, que no haya ninguno que esté aislado, ninguno que esté por allá apartado, ninguno que esté aislado sin que nadie lo esté abrazando y lo esté acogiendo, sino que todos debemos estar entonces preocupándonos por todos, ¿sí? Bueno, dice uno a veces, especialmente las personas nuevas, vamos a ver cómo acogemos a los nuevos. No, yo creo que no solamente con los nuevos, con todos. O sea, este es un clima que se debe generar entre todos. Entonces, que al terminar nuestra reunión, nuestra enseñanza, recoger las ofrendas y vamos al tiempo de compartir, vamos a mirar a nuestro hermano con el que no hemos compartido, vamos a preguntarle cómo está, vamos a estar atentos, de pronto que hay un hermano allá que está llorando, vamos a ver qué le pasó al hermanito, vamos a ver cómo le puedo ayudar con su llanto, o veo un hermanito allá que tiene cara de preocupación, durante el culto estaba como muy preocupado, o veo cara de enfermo o alguna cosa. Yo analizar a todos los hermanos para ver qué necesidad tiene y acercarme a esa persona para ver cómo le puedo ayudar. ¿Cómo le puedo ayudar? Esa debe ser nuestro tipo de conducta, todos acercándonos a todos, todos tratando de conocer al otro y de saber qué está pasando en su vida para ver cómo le beneficio. Si todos hiciéramos eso, ¿qué pasaría? Mire, de algo que nos hemos enorgullecido por muchos años en la congregación es de nuestro tiempo de los tintos. Y son herramientas que hemos utilizado. Es de que las personas pueden pasar y van y se toman un tinto y se aprovecha para charlar. Eso es muy bueno. Pero resulta que si no nos abrimos a todas las personas, deja de ser bueno. Porque es que la relación en el cuerpo es todos los miembros con todos, no con los que a mí me gusta solamente. Es todos los miembros relacionados con todos los miembros. Entonces yo tengo que cada vez mirar, incluso a ese que de pronto me miró mal, o el que ni me saluda, ¿sí? Incluso con eso tengo que redoblar mi esfuerzo. Si hay algún hermanito que ni me saluda, que ni me determina para nada, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscarlo a ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Y acercarme a él hasta que venza esa resistencia. Entonces tenemos que trabajar mucho en esa área. Entonces realmente tenemos que procurar, cada uno de nosotros, dar su esfuerzo para que realmente seamos una comunidad. ¿Sí es la palabra comunidad? Estar unidos. Pero ¿cómo es unidos? Como dice el Señor, como un solo cuerpo, en el que cada uno de nosotros esté cumpliendo la función que le fue asignada por Dios mismo. Cada uno de nosotros debe cumplir la función que Dios le asignó. Entonces, reconozcamos esto. Vamos a mirar del 15 al 21, de donde estamos leyendo del 12. Dice: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora
son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces debemos entender que cada uno de nosotros necesita de los otros. Necesitamos de nuestros hermanos. Todos nos necesitamos mutuamente, todos. Por insignificante que sea el servicio que el otro hermano pueda prestar, yo lo necesito. Tengo que acercarme entonces a mi hermano. Y por insignificante que parezca el servicio que yo pueda prestar, hombre, voy a ofrecerlo, voy a prestarlo a todos mis hermanos, voy a acercarme a mi hermano para ver en qué le puedo servir. Ninguno se considere inútil, ninguno se considere inútil, porque se crea usted, por pequeño que usted se crea, usted tiene una función importante que cumplir con sus hermanos, con todos. Entonces, no mire a los otros como superiores, no mire como superiores, no mire a los otros como si usted no pudiera aportarles nada, porque a veces pensamos eso. Decimos, no, pero es que yo qué puedo aportar a los otros, yo qué les puedo dar a los otros. No se mire de esa manera. Alguna cosa puede usted aportar a los otros, no importa quién sea ese otro, usted va a poder aportar a todos en la iglesia. Entonces, no se limite, trate de servir a todos en la iglesia. Todos necesitamos de todos. La apariencia, mire, algo muy importante es que la apariencia no determina la importancia de los miembros. Dice que a los que nos parecen menos honrosos los vestimos, a los que nos parecen más honrosos los vestimos con más decoro. O sea, nosotros juzgamos por las apariencias, desafortunadamente. Nosotros le damos más valor a lo que nos parece más valioso. Y algunas cosas en nosotros no las consideramos tan valiosas, y ahí nos equivocamos fuertemente. Y volvemos otra vez, si miramos nuestro cuerpo, nos vamos a dar cuenta que hay miembros en nuestro cuerpo que tratamos despectivamente, pero que si dejaran de funcionar, terminaríamos en tremendo problema, ¿cierto? Piense en el miembro de su cuerpo que usted considera menos honroso, el más vil, que usted considera incluso vil. Por decir algo, quiero usar las palabras no quiero ser ofensivo, solamente comparar. Si pensamos en nuestro sistema excretor, cuando ese deja de funcionar, ¿qué pasa? Pero ¿cómo lo consideramos cuando está funcionando bien? Lo menospreciamos, ¿sí o no? Normalmente lo menospreciamos, como que decimos eso, o como que no quisiéramos tenerlo, nos gustaría tener muchos ojos lindos, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque pensamos más en la apariencia que en la función. Entonces, es importante esto que podemos pensar. Entonces, que la apariencia no determina la importancia de los miembros, porque los que nos parecen más débiles son los más necesarios. Y nosotros, desafortunadamente, los catalogamos según nuestro parecer. Entonces, hay personas dentro de la congregación que prestan servicios que al común de la congregación le parece como que no son importantes, pero que si lo consideramos más, o si vamos a ver en lo que tiene que ver con el funcionamiento, son realmente muy, muy importantes esos servicios. Entonces, mis hermanos, todos los servicios que podamos prestar son igualmente importantes, y la apariencia no nos debe llevar a juzgarlos a unos más importantes que a otros, porque fue Dios mismo el que determinó el orden de los miembros del cuerpo, y dice que Dios le dio más abundante honor al que le faltaba.
Entonces, si Dios coloca a una persona en un lugar de honor, en un lugar de privilegio, es porque a esa persona le faltaba eso. O sea, digamos, esa persona sería entonces This is la a más demonstration necesitada. of Y a Ustream los más Producer. fuertes los puso en algunas áreas en las que no se le da reconocimiento, no se le da honor, porque ese sirve sin necesidad del reconocimiento. Entonces ahí vemos que hay personas que necesitan el reconocimiento para poder servir. Entonces ahí es donde está la debilidad. Y hay otros que sirven sin necesidad de ser reconocidos. Entonces, a eso es que se refiere Pablo aquí cuando dice que Dios ordenó a los miembros y que como Él quiso, y a unos les dio más honor porque les faltaba el honor. O sea, el recibir la honra es para ellos el combustible para poder seguir adelante. Necesitan esa retroalimentación para poder seguir adelante. En tanto que hay algunos órganos que no reciben honra, pero están funcionando continuamente. Esos son los más fuertes. Son los órganos más fuertes y son los más necesarios. ¿Sí ve? Entonces, para que no nos creamos unos más que otros, Dios en su sabiduría le dio más abundante honor al que le faltaba para que todos pudiéramos cumplir armónicamente con nuestras funciones. Entonces Dios ordenó los miembros del cuerpo y Dios quiere, lo importante que debemos tener en cuenta es que Dios quiere que todos los miembros se ocupen los unos de los otros. Dios quiere que todos nos ocupemos los unos de los otros. Mire, algo que a mí me ha, que he visto como una debilidad que tenemos nosotros acá, es en lo que tiene que ver con los enfermos. Porque los hermanos se enferman y a veces nosotros nos da lo mismo. O sea, no soy yo, pues está enfermo es él, ¿no? Entonces, como que nos da lo mismo. No entendemos que si él está enfermo, nosotros, eso debe afectarnos a nosotros mismos. Entonces uno encuentra que muy pocas personas les gusta ir a visitar al enfermo. Y el enfermo necesita a veces de que los amigos, los hermanos lo visiten. Pero no nos preocupamos por eso. Entonces dejamos el enfermo por allá. Que fulanito no ha vuelto a la iglesia, ¿será que se descarrió? No, está enfermo. Y nadie sabe a veces, ¿sí? O a veces otra cosa he visto, por ejemplo, que he visto debilidad también cuando alguien pierde un ser querido, se muere el ser querido y hermano, pero es que ir a la funeraria a mí no me gusta eso. Y los hermanos no, es que no vamos porque nos guste, no vamos a acompañar a alguien a un sepelio porque nos guste, sino porque es mi hermano y sé que él necesita de mi apoyo en ese momento. Entonces, ¿cuándo necesitan mis hermanos? Si mi hermano está enfermo, yo tengo que acercarme a ver qué necesita, cómo le puedo ayudar. ¿Qué tal un hermano que está enfermo y vive solo? Mire, para no ir tan lejos con nuestra hermana Olga Loaiza, que no está con nosotros. ¿Por qué no está con nosotros? Porque está enferma, porque tuvieron que hospitalizarla, porque tuvieron que hacer una cirugía en un pulmón, porque se le llenó de líquido, porque tuvieron que trasladarla a Bogotá y tratarla en Bogotá. Pero cuando ella estaba ahí enferma, ¿con quién estaba? Sola, porque su hija estaba trabajando. Y de nosotros de la iglesia, quienes nos interesamos para ir allá y vamos a ver qué podemos acompañarla o cómo podemos ayudarle en ese problema. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que nos pertenecemos mutuamente y que es necesario atender esas necesidades. ¿Sí? Es necesario. Entonces podríamos de pronto haber establecido, y de hecho tenemos que mirar cómo mejoramos en eso, es cómo nos preocupamos realmente unos por otros y cómo realmente vamos a ir a interesarnos y cómo vamos a buscar ser parte de la solución en los problemas de nuestros hermanos. Hay espacio para todos, para trabajar en la obra del Señor. Entonces lo que tenemos que hacer es el último punto que trabajamos esta mañana y es asumir nuestra independencia práctica, interdependencia práctica. O sea, asumir que todos dependemos de todos, pero de manera práctica. En esa interdependencia práctica nosotros aprendemos a dolernos con los que padecen. Entonces, si mi hermano está enfermo, eso debe afectar a mí. Si mi hermano está triste, eso me debe afectar a mí. Si mi hermano está asustado o está debilitado, eso me debe afectar a mí, a tal punto que me lleve a ayudarlo, a cómo obro a su favor. ¿Sí? ¿Estamos pensando de la iglesia de esa manera? ¿Estamos pensando que la iglesia es algo como eso?
una comunidad en la que nos interesamos por los otros, de tal manera que si mi hermano sufre, a mí me duele, o nos hemos hecho insensibles. No nos importa lo que pase con nuestros hermanos. Porque si no nos importa lo que nos pase con nuestros hermanos, esa no es la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor todos somos miembros los unos de los otros y lo que le pasa a mi hermano me afecta a mí, me debe afectar a mí, porque soy parte del mismo cuerpo. Por eso, mis queridos hermanos, es un llamado de atención esta mañana en ese sentido de que nos preocupemos por ver la manera en que podemos ayudar a nuestros hermanos que tienen necesidad. Vamos a ver, ¿cómo le ayudamos? Bueno, solamente acercándonos a nuestros hermanos y viendo la necesidad y viendo las características que Dios me dio, voy a saber si puedo servir o no servir para la solución de mi hermano. Pero si no me acerco a mi hermano, nunca voy a saber ni para qué fui hecho, ni para qué fui colocado en la iglesia, y mucho menos voy a conocer la necesidad de mi hermano. Entonces tenemos que realmente ser una comunidad, un grupo en el que nos preocupamos los unos por los otros y también en la que nos gozamos con el que recibe honra. Si mi hermano recibe honra, qué bueno, pero ¿qué pasa normalmente? ¿Alguno de nosotros recibe algún galardón y los otros qué? Desafortunadamente, ¿cierto? Se genera más envidia que alegría. Cuando debiéramos gozarnos, es que mire, la iglesia funcionaría como la familia. ¿Qué pasa en nuestra familia cuando yo, pues particularmente digo, cuando mis hijas logran algún triunfo, algún éxito? A mí eso me alegra mucho. Eso mismo debiera pasar con todo lo que le sucede a mis hermanos. Me debiera dar la misma alegría, el mismo gozo ver cómo mi hermano está recibiendo los galardones, está recibiendo el éxito, está recibiendo honra. Eso debe alegrarme a mí. Debo gozarme de eso que mi hermano recibe porque yo pertenezco a él también, porque él pertenece a mí. Entonces, esa pertenencia hace que yo disfrute por lo bueno que a esa persona le pase, pero también que sufra por lo malo que a esa persona le pase. Hemos logrado, yo sé que no hemos logrado ese nivel de integración, de interdependencia entre nosotros, pero se hace necesario que trabajemos para que cada día estemos estrechamente unidos realmente y que todos estemos sirviendo los unos a los otros. Entonces, de manera práctica, quiero terminar esta mañana haciendo algunos planteamientos. Primer planteamiento, cada vez que usted venga a la congregación, venga con una idea en su cabeza. ¿Cómo voy a servir a mis hermanos? ¿Qué tengo con lo cual yo pueda servir a mis hermanos? ¿Qué características me ha dado Dios con las cuales yo pueda bendecir la vida de otros? Usted primero, evalúese a sí mismo para qué cree que el Señor lo puso en la iglesia. ¿Qué función quiere Dios que usted cumpla? Y usted viene aquí dispuesto a servir. Ahora, llegó aquí, estamos reunidos todos y entonces ahora ¿qué tiene que hacer? Mire a su alrededor a ver quién necesita eso que usted tiene. Mira a su alrededor para ver quién necesita que usted le sirva con el don que usted ha recibido. Entonces, esos son dos ejercicios prácticos que debemos empezar a hacer. Entonces, no podemos salir de aquí sin haber mirado a nuestros hermanos, haber considerado su vida, sin haberme interesado al menos por un hermano y preguntarle cómo está, preguntarle qué necesita, cómo le puedo ayudar. ¿Sí? Debe ser una constante. En la medida que esto se vuelve una práctica real en nuestras vidas, realmente vamos a crecer como comunidad y vamos a poder realmente sentir que formamos parte de esta congregación, de esta iglesia. ¿Sí? Porque formar parte significa eso, ser del cuerpo significa interdependencia. Porque ¿qué va a suceder? En la medida que usted llega aquí habiéndose analizado de cómo va a servir, de cómo puede ayudar a los otros, y en la medida que usted llega y busca a quién servir, va a haber personas también buscándolo a usted para servirle. Y usted va a recibir también beneficio. ¿Sí vemos? Todos vamos a recibir el beneficio, todos. Entendamos, somos miembros los unos de los otros y vamos a aprender realmente y eso nos lleva a abrir como una expectativa para lo que vamos a trabajar la semana entrante, que digo es uno de los platillos fuertes del Nuevo Testamento, que es 1 Corintios 13. Ese es uno de los platillos que a mí me gusta deleitarme estudiándolo y también compartiéndolo. Entonces
la semana entrante vamos a estar ahondando un poco más, ya no en mirarme a mí mismo, sino en cómo debo hacerlo para poder realmente ser efectivo en lo que Dios quiere hacer a través de mí para beneficio de su This is iglesia. a Amén. demonstration of Ustream Bueno, mis Producer. queridos hermanos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que surja del tratamiento de este tema? Entonces recordemos, los dones espirituales no son para hacer espectáculo, son para suplir necesidades. Entonces, cuando entendemos que el Espíritu lo que hace es suplir necesidades y desarrollar el cuerpo, entonces ya no vamos a pensar en exhibirnos, This is a sino en demonstration of Ustream servir Producer. a los otros. Entonces, y si usted fue llamado por el Señor y le fue dado un ministerio de esos que no son visibles, entonces, tranquilo hermano, eso quiere decir que usted es una persona fuerte y que Dios sabe que usted va a poder servir ahí donde lo puso sin necesidad de que sea honrado o reconocido. Pero el Señor lo va a sostener en ese servicio haciendo lo que Él le mandó a hacer. Amén. Entonces, para que no estemos pensando en exhibirnos, sino en servirnos. Si alguno quiere ser grande entre vosotros, será vuestro siervo. Entonces recordemos, servirnos unos a los otros, servirnos unos a los otros, cada uno con lo que Dios le ha dado, no con lo que nosotros tenemos, sino con lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado en esta mañana para estar considerando este tema tan importante en nuestras vidas como es el servicio que tú quieres que prestemos en tu iglesia. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has permitido analizar los dones, analizar que tú nos das capacidades especiales para cumplir funciones dentro de tu iglesia. Padre, yo quiero pedirte que cada uno de mis hermanos pueda tener claridad con respecto de la característica especial que tú le has dado. Y Padre, también que nos permitas cumplir la función. Es decir, Señor, que pongamos en práctica, que pongamos en funcionamiento ese don que tú nos has dado, que podamos usar ese don para el beneficio de nuestros hermanos. Ayúdanos a integrarnos realmente en la comunidad, a entender que somos parte los unos de los otros, que nos pertenecemos mutuamente y que debemos pensar siempre en el beneficio de los demás antes que en el beneficio propio, el beneficio personal. Señor, ayúdanos para que cada vez que nos congreguemos vengamos dispuestos a servirte a ti, sirviendo a nuestros hermanos. Y Padre, que no haya entre nosotros ninguna necesidad insatisfecha, sino que cada uno de nuestros hermanos, cuando se congrega, pueda recibir aquello que necesita, el consuelo que necesita, la exhortación que necesita, la enseñanza que necesita, el don, el regalo que necesita, la provisión que necesita. Señor, que las necesidades de tu iglesia sean satisfechas por cada uno de nosotros de acuerdo con el orden que tú estableciste. Gracias, Señor, del cielo y de la tierra, por permitirnos pensar en esta mañana, ya no como individuos, sino como cuerpo, como tu iglesia, como tus hijos y como tus siervos. Gracias, Padre bendito. Amén.